Acá está nuestro circuito con sus modelos equivalentes RE. Acá está un poco simplificado porque podemos observar que aquí está el transistor 1 y aquí el transistor 2, pero no tienen la resistencia de salida R sub O, porque normalmente esa resistencia es tan grande que podemos asumir que es infinita y así simplificar en cierta forma nuestro análisis. En cambio, el resto del circuito permanece igual. Tenemos el voltaje, la señal de voltaje de entrada con su corriente de entrada. Tenemos la resistencia de base que pasó a conectarse a tierra porque la fuente de DC se cortocircuitó. El transistor 1, como lo mencioné. Luego, conectado al emisor del transistor 1 está la base del transistor 2. Y luego aquí está ese dispositivo. Y finalmente, a la salida tenemos nuestra resistencia de colector, que es la en la cual medimos el voltaje de salida y a través de ella también circula la corriente de salida. Entonces, este va a ser nuestro circuito de análisis y sabemos muy bien que vamos a determinar los 4 parámetros principales de un amplificador: la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje. Entonces arranquemos con la impedancia de entrada. Acá es un poco difícil en comparación al caso básico, porque en el circuito de polarización fija básico solo teníamos dos resistencias en paralelo, pero podemos ver acá que debido a la conexión en la que están los transistores, no hay una conexión en paralelo o en serie que podamos nosotros ver fácilmente. Pero podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para decir que acá tenemos el voltaje de entrada. En esta resistencia también tenemos aplicado el voltaje de entrada porque la resistencia está en paralelo con la fuente. Ahora, para estos dos componentes que están acá, si nosotros hacemos la sumatoria de voltajes, podríamos decir que el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta otra tienen que dar también igual al voltaje de la entrada por ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer eso. Y así encontramos esto. El voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de esta resistencia, que sería beta 1 RE1 multiplicado por la corriente que circula a través de él, que es la corriente de base 1, más el voltaje de esta otra, que es beta 2 RE2 multiplicado por la corriente que circula a través de ella, que es la corriente de base 2. Aquí la vemos. Entonces, esta ecuación debe cumplirse. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar ambas corrientes? Podemos decir que la corriente de base 2, que es la que entra a esta resistencia, es la misma corriente de emisor 1, que es la que sale del emisor del primer transistor, y es lo que habíamos visto en el análisis de DC también. Entonces, como esta va a ser igual a la de emisor 1, y sabemos que la de emisor 1 se puede definir en términos de la de base 1, entonces la corriente de base 2 la podríamos ver de esta forma. Aquí hay que tener bien claro que este es el beta 1 más 1, porque estábamos hablando en términos de la corriente de emisor 1, por eso el beta es el del primer transistor. Luego entonces reemplazamos este término en la ecuación que está arriba y nos queda de esta forma. Ahora podemos ver que la única corriente que está en nuestra ecuación es la corriente de base 1. Aquí está en este término y aquí está en este otro término. Entonces podemos sacarla como factor común. Y al sacarla, aquí está la corriente de base 1 y nos quedan aquí estos términos de resistencia. Ahora, nosotros podemos hacer unas reducciones. Aquí tenemos un beta 1 más 1 y la experiencia nos dice que cuando beta se suma a 1, el 1 viene sobrando. Entonces, básicamente decimos que como beta 1 es mucho más grande que 1, entonces eliminamos ese 1 que está sumándose ahí y nos queda de esta forma. Ahora, se pueden hacer otras reducciones si hacemos otras consideraciones aquí en esta ecuación. Aquí tenemos la última ecuación del paso anterior y aún podemos nosotros reducir un poco la ecuación o simplificarla tomando en cuenta una de las ecuaciones que encontramos en el análisis de DC, y es esta. Nosotros habíamos dicho que la resistencia equivalente 1 era igual a beta 2 veces la resistencia equivalente 2. Esto lo hemos encontrado en el análisis de DC. ¿Y esto por qué lo sacamos? Para poder reemplazar este valor de RE1 que está aquí y poner el que encontramos que es equivalente. Entonces reemplazamos la resistencia equivalente 1 y nos queda todo en términos de la resistencia equivalente 2. Y podemos aquí observar claramente que básicamente este término va a ser igual a este otro término. Y lo que hacemos al sumarlos es que se multiplica por 2. Entonces aquí tendríamos
esta reducción y básicamente nos está diciendo que el voltaje de entrada es 2 veces beta 1 por beta 2 por la resistencia equivalente 2 por la corriente de base 1. Pero aún más, recordemos que habíamos dicho que la multiplicación de beta 1 y beta 2 le habíamos puesto un nombre y era el beta Darlington. Entonces aquí ya lo reemplazamos y aquí está esta definición para el voltaje de entrada en términos de la corriente de base. Esta multiplicación de beta por la resistencia equivalente 2 y por 2 la vamos a llamar impedancia base para reducir un poco los términos. Y esta impedancia base va a reemplazar estas dos resistencias que no están ni en serie ni en paralelo. Pero ahora sí podemos ver o hacer el equivalente de estas dos y cambiarlas por una sola resistencia que sería la impedancia beta. Y así nuestro circuito podríamos modificarlo en su entrada y verlo de esta forma. Este sería nuestro circuito equivalente para la entrada. Y podemos ver que en lugar de tener estas dos resistencias que están conectadas de una forma extraña, como en estrella, ahora reemplazamos esas dos y por la impedancia equivalente que tendremos acá. Y así ya podemos encontrar la impedancia de entrada, que ahora sí es fácil ver que sería el paralelo de estas dos. Entonces sacamos el paralelo de la resistencia de base con la impedancia equivalente que encontramos acá y así ya tenemos nosotros la impedancia de entrada. Y no nos olvidemos de este circuito equivalente porque lo vamos a estar utilizando en el cálculo de los demás parámetros. Pero bueno, así ya tenemos nosotros la impedancia de entrada de nuestro amplificador de polarización fija con transistores en Darlington. Ahora pasemos al cálculo de la impedancia de salida. Y este es bastante fácil porque recordemos en primer lugar que para encontrar la impedancia de salida hay que hacer el voltaje de la fuente igual a cero, es decir, hay que cortocircuitarlo. Entonces, si nosotros tomamos esta fuente y la hacemos un cortocircuito, básicamente tiene un voltaje cero y una corriente cero porque es un cortocircuito, ya no sería una fuente. Y si no hay corriente de entrada, tampoco tendríamos corriente de base 1 porque la corriente de base 1 depende de la corriente de entrada. Y si esta corriente de base 1 no existe, tampoco existiría beta 1 por corriente de base 1. Es decir, esta corriente del colector 1 tampoco existe porque esta es 0. Y si ni esta corriente existe, ni esta otra tampoco, entonces la corriente que sale a través de ellas, que sería la corriente de base 2, va a ser 0 de la misma forma. Es decir, al no haber fuente, todas estas corrientes de acá son 0. Y si esta es 0, también esta debe serlo porque es un factor de ella. Entonces al final podemos observar que si todas estas corrientes son 0, esta fuente de corriente está abierta, esta fuente de corriente está abierta y el circuito está completamente desconectada la salida con respecto a la entrada cuando apagamos la fuente. Y básicamente la única resistencia que queda en la salida es la resistencia del colector. Entonces básicamente hay que decir que la impedancia de salida es igual a la resistencia de colector. Si nuestro circuito tuviera una resistencia de carga, entonces sería el paralelo de la de colector con la resistencia de carga. Pero en este caso, como no la tiene, pues solamente es este factor. Ahora pasamos a calcular la ganancia de corriente. Aquí vamos a utilizar el circuito equivalente de la entrada que utilizamos en el cálculo de la impedancia de entrada. Aún sigue siendo válido y podemos utilizarlo para simplificar nuestro análisis. Pero bueno, sabemos que para el cálculo de la ganancia de corriente hay que dividir corriente de salida, que es la que está acá, entre la corriente de entrada. Y que normalmente, como lo hemos hecho de forma anterior, lo asociábamos con un parámetro en común. En este caso va a ser la corriente de base 1. Pero bueno, arranquemos. Primero vamos a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff en la salida. ¿Cómo sería? En este nodo podemos apreciar que la corriente de salida ingresa al nodo y que de él salen dos corrientes. Sale beta 1, corriente de base 1, y sale beta 2, corriente de base 2. Entonces básicamente al plantear la ley de corrientes decimos que la que ingresa, que es corriente de salida, va a ser igual a la suma de las que salen. Entonces esta más esta. Aquí
Pues nos valemos de la identidad que nos dice naturalmente que la corriente de base 2 es igual a la corriente de emisor 1, que eso lo hemos manejado a lo largo de todo el análisis. Y así vamos a tener todo en términos de corriente de la primera parte del circuito, que sería la corriente de base 1. ¿Por qué? Porque la corriente de emisor 1 también la podemos expresar en términos de la de base 1, con los parámetros del transistor. Y entonces aquí ya podemos reemplazar en lugar de corriente de base 2 que está acá, todo iría en términos de la corriente de base 1. Y entonces nos quedaría de esta forma. Aquí tenemos la suma de las corrientes y si se fijan reemplazamos la corriente de base 2 por este término aproximado que es beta 1 por corriente de base 1. Ahora sacamos de factor común la corriente de base 1, queda aquí afuera y adentro quedan los betas. Y recordemos que siempre se ha dicho que cuando un beta se suma con un 1, lo más sencillo es eliminar el 1 porque es tan pequeño que no afecta. Entonces quitamos este 1 y nos queda esta ecuación. Corriente de salida es beta 1 por beta 2 por la corriente de base 1. Y sabemos que la multiplicación de estos dos betas es igual al beta diferencial. Entonces básicamente la corriente de salida es beta diferencial por corriente de base 1 y luego esta corriente de base la pasamos a dividir al otro lado. Y ya tenemos el primer término para encontrar nuestra ganancia de corriente. Este sería el primero. Ahora con el segundo lo que vamos a hacer es un divisor de corriente en el circuito equivalente que tenemos aquí en la entrada. Recordemos que cuando hay un circuito en paralelo podemos aplicar divisor de corriente y definimos que la corriente de base 1 va a ser igual a la resistencia de la tercera rama, que sería o de la otra rama, esta, multiplicado por la corriente de entrada y dividido entre la suma de las dos resistencias. Aquí está. La corriente de base 1 es igual a la resistencia de la otra rama, que es RB, dividido entre la suma de las dos resistencias multiplicado por la corriente de entrada. Y luego pasamos esta que está multiplicando, pasa a dividir y nos queda el segundo término para nuestra ganancia de corriente. Es la corriente de base 1 entre la corriente de entrada. Ahora podemos nosotros encontrar la ganancia de corriente. ¿Cómo? Sabemos que la ganancia de corriente es la de salida entre la de entrada. Y también podemos definirla como la de salida entre la corriente de base 1 multiplicada por la corriente de base 1 entre la de entrada. Tal como lo hemos hecho en los amplificadores del primer parcial. Y entonces multiplicamos este término por este otro. Y entonces básicamente la ganancia de corriente es esto. Podemos observar que es muy parecida a la ganancia de corriente que se manejaba en la polarización fija sencilla. Pero la gran diferencia es que aquí manejamos el beta Darlington, no los betas individuales de cada transistor. Entonces ahora nuestra ganancia de corriente es mucho más grande porque utilizamos un beta mucho más grande. Entonces aquí se puede apreciar de primera mano que la ganancia de corriente se ve muy beneficiada por la conexión Darlington en cambio o a oposición de la polarización fija sencillo que se manejaba anteriormente. Y el último parámetro a calcular entonces sería la ganancia de voltaje. Esta se calcula muy sencillo. Primero vamos a aplicar ley de Ohm en la salida. Podemos ver que el voltaje de la salida es el voltaje de esta resistencia. Y por ley de Ohm, pues básicamente definimos que es igual a menos resistencia de colector por la corriente de salida. El menos está por la dirección que maneja la corriente. Podemos ver que la corriente sale de la resistencia cuando debería ingresar. Entonces por eso está el negativo. Ahora, en pasos anteriores nosotros habíamos encontrado que la corriente de salida era aproximadamente beta 1 por beta 2 por la corriente de base 1. O lo que es igual el beta Darlington por la corriente de base 1. Entonces reemplazamos esta ecuación que habíamos encontrado antes en la ecuación de nuestro voltaje de salida y nos queda de esta forma. Y ahora igual pasamos esta corriente de base a dividir al otro lado y entonces tenemos el primer término para calcular nuestra ganancia de voltaje. Ahora en la segunda parte, que sería en la entrada, también podemos aplicar ley de Ohm en el circuito equivalente de entrada. Podemos ver que el voltaje de entrada es el voltaje aplicado tanto a esta resistencia como a esta otra. Entonces sabemos que esta resistencia tiene el voltaje de entrada dentro de sus terminales y al aplicar ley de Ohm entonces decimos que el voltaje de entrada es
impedancia equivalente que habíamos encontrado, que era 2 beta Darlington por la resistencia equivalente 2, multiplicado por la corriente que circula a través de ella, que es la corriente de base 1. Y luego esta corriente la pasamos al otro lado. Bueno, esta impedancia la pasamos a dividir al otro lado y este voltaje pasa también a dividir acá y nos queda esta expresión. Este sería el segundo término para calcular la ganancia de voltaje. Y entonces la ganancia de voltaje, que es voltaje de salida entre voltaje de entrada, va a ser igual también a voltaje de salida entre la corriente de base 1 por la corriente de base 1 entre voltaje de entrada. Ya tenemos los dos términos, entonces los multiplicamos y nos queda entonces que la ganancia de voltaje es esto. Pero no nos quedemos ahí, porque sabemos que la impedancia de la base es este término que habíamos nosotros encontrado. Entonces reemplazamos ese término acá en la ecuación y podemos ver que se puede cancelar el beta de Darlington. Y entonces finalmente la ganancia de voltaje nos queda este término, que si se fijan es igual al término de ganancia de voltaje que se tenía en la configuración de polarización fija original. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer nuestro circuito, al volverlo Darlington, influimos la ganancia de corriente, que es lo que vimos en el paso anterior, pero la ganancia de voltaje no se vio afectada. Y es que la conexión Darlington está diseñada para mejorar la ganancia de corriente, pero las ganancias de voltaje no la toca porque no afecta en ninguna forma ese parámetro. Esto ha sido todo con respecto al amplificador Darlington. Solamente nos quedaría faltando un ejemplo para que podamos verlo en cifras.